Muy bien, pues gracias nuevamente por estar con nosotros, ya en el penúltimo conversatorio, día 8 de este novenario. Gracias a Rafa y a Félix, junto con ustedes, que es posible pues, hacer este conversatorio profundizando en el misterio de los códices divinos. Y ya nos habían hecho la pregunta acerca de qué estudios se les está actualmente realizando a estos códices. Y bueno, ya en cápsulas anteriores, en conversatorios anteriores, hablamos de ciertos estudios que se realizaron, como fue el estudio oftalmológico en el ojo de la Virgen, o la fotografía tomada a toda la sábana santa, carbono 14. Y conforme va avanzando la tecnología, va habiendo nuevas herramientas, va a haber la misma inteligencia artificial ahora, pues también nos va dando la posibilidad de profundizar más en el conocimiento y ir descifrando más el mensaje que nos tienen los códices, ¿no? En nuestra propia experiencia personal, ¿no? Cuando yo era niño, por eso digo, decían, a ver, tócale la frente, tiene temperatura, pues así era, ¿no? A ver, tócale la garganta, pues se le inflamaron las anginas, ¿no? Era una manera de diagnosticar muy elemental, muy básica, ¿no? Se enfermó de sarampión, 40 días encerrado, la dichosa cuarentena. Entonces, de acuerdo a la etapa histórica y a lo que en el momento se tiene, pues es lo que se va utilizando pues para la vida cotidiana. Y en este sentido, bueno, pues también para los mismos estudios de los códices divinos. Entonces, ahora tanto la NASA, que también va avanzando en su tecnología, hoy va utilizando nuevas herramientas de estudio para todo el universo, pues también esto se emplea para el estudio de estas dos códices, ¿no? En el caso de la Virgen de Guadalupe, pues ¿qué nos compartes, Félix? Bueno, me gustaría empezar primero al revés, primero decir que no es, porque como bien lo comentaste ahorita, en algún momento dado los elementos eran muy esenciales, y como en cada cultura parecía más bien que era un mito, una leyenda. Un mito, sabemos, hay que especificar primero, un mito es una invención que nace completamente de la imaginación humana. Esto yo creo que le pasó por la mente a Juan de Zumárraga en el momento en que se le presentó Juan Diego y le dijo: traigo un mensaje de Nuestra Señora del Cielo. Dijo: no, estás loco. ¿Sabes que viene a tratar de intervenir o viene a tratar de sembrar los mitos que tienen ahí en su cultura, en su religión acá? No. Súltalo, deséchalo. ¿Cuántos cuentos, cuántas leyendas, incluso se nos han contado que la leyenda ya no sería completamente producto de la imaginación, sino más bien al revés, mitad de la imaginación y poniéndole algo de la realidad? A lo mejor existió un hombre demasiado fuerte, pero dijimos que era hijo de algún dios. Y de la misma manera, mucha gente todavía, hoy en el siglo XXI, a partir incluso de estos descubrimientos científicos que se le han hecho a la Virgen, sigue diciendo: es un mito de los católicos, es producto de la imaginación para vender una idea o para vender propiamente una conversión, sabiendo que incluso dice: no, es que nada más es para una cuestión social. Si es para una cuestión social, sabemos que la Basílica de Guadalupe es visitada por 20 millones de católicos todos los años. En 1531,
con la aparición de la Virgen, hubo 9 millones de conversiones indígenas que ya aceptaron ser bautizados. Porque en ese momento, propiamente la religión era impuesta, pero pues, bautízame si quieres, porque yo no estoy obligado a vivirla. A mí me da lo mismo. Todos estos datos científicos que nos van ido arrojando y que obviamente los distintos que se van a ir actualizando con nuevas herramientas, incluso hasta con estudios forenses, en el caso de la sábana santa, ya no podemos quedarnos solamente es el producto de una determinada religión para decir esto no es cierto, esto es el producto de la imaginación, esto viene como un pequeño cuentecito, o propiamente de los relatos que existían en la antigüedad, que podemos nombrar algunos dentro de los Huehuetlactoli, los códices, o de esta manera incluso como la Virgen se presenta. Utiliza el mismo lenguaje indígena, la manera en como ellos se definían a los dioses, aunque en el Nicaragua nunca aparece la palabra Tonantzin. Todos los indígenas la conocen como tal. La madre de todos los dioses, porque era una religión politeísta, habíamos dicho. Llega, se presenta, y los términos que utiliza es: yo soy la madre del Dios que da la vida, del Dios de la gran verdad, el Dios que está cerca y aquí juntito, de lo cerca y de lo junto. Siempre se ha buscado nuevos estudios, nuevos caracteres científicos, que obviamente, como lo decíamos desde la cápsula pasada, el conversatorio pasado, buscan descubrir, buscan dar una nueva respuesta a precisamente esa incógnita de qué, cómo, cuándo, qué horas y por qué. Estos estudios de la NASA a través de tecnología que a veces solamente se utiliza para viajes espaciales, análisis químicos, análisis forenses, análisis incluso, nuevos análisis de tecnología, para la descripción propiamente de lo que ya tocamos en conversatorios pasados, como fue la descripción de cada uno de los personajes que aparecen en los ojos. Sí, y es importante que estos estudios van en ese avance, ¿no?, de la tecnología, y ahora que decíamos de la misma inteligencia artificial, el poder recrear una escena, ¿no? O sea, cómo se recrea esta escena del momento en que la Virgen está sobre el ayape, porque es otra de las cosas, ¿no?, que ahora ya se ha descubierto que no es tanto que la imagen esté propiamente pintada, impregnada. Sí, o sea, que haya pigmento de esta imagen en la textura del ayape, ¿no?, sino que más bien hay una cierta separación, una proyección de la imagen. Entonces se utiliza el ayape como una pantalla donde se proyecta la imagen. Y eso, no, ¿cómo lo iban a decir si no había la manera de demostrarlo? ¿No? Es tan impresionante cómo la tecnología viene a confirmar que esto es algo de Dios, que no es algo producto de una mano humana, ¿no? Y lo mismo podemos decir de la misma sábana, ¿no? Yo quisiera un poquito contextualizar en este sentido. Si nosotros nos imagináramos la vida del hombre en la tierra, y lo pudiéramos ir poniendo por las eras, las etapas, los años en que ha estado, lo fuéramos viendo a manera de una montaña, de un cerro grande, que usted puede imaginarse el que tenga cerca de su casa. Nosotros acá en Torreón, Coahuila, México, pues diríamos, el Cristo de las Noas, ¿no? El cerro del Cristo de las Noas es el más alto que tenemos nosotros aquí. Y entonces, si usted se imagina que ese cerro es la historia del hombre y pusiera una hoja de papel en la cumbre del cerro,
ese sería el tiempo que tiene la tecnología, estas tecnologías de la información y de la comunicación en la historia del hombre. Es decir, es nada, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasó desde que el hombre inventó la escritura hasta que surgió la radio? Toda la historia. Y entonces, de que surgió la radio a que evolucionó la televisión, a que surgieron las primeras computadoras, a lo que tenemos actualmente, es decir, el proceso de desarrollo de las tecnologías en los últimos años es impresionante, y ha servido para que el hombre pueda avanzar en todos los sentidos, ¿no? Entonces, tenemos herramientas muy nuevas, muy modernas, que además están evolucionando rapidísimamente. ¿Hace cuánto no habíamos que no sabíamos que existiera la inteligencia artificial? Bueno, ya existe, y lo vemos y no le podemos dar alcance, porque cada vez que nosotros tratamos de aprender sobre una inteligencia artificial, ya sale otra más avanzada, ya hay una nueva que nos dice algunas otras, o que hace algunas otras cosas. Y en ese sentido, usted todavía está yendo a que le lean las cartas, usted todavía está yendo a que le hagan una limpia. No me diga eso. Si hay suficiente fundamento científico para creer lo que creemos, la fe no está peleada con la ciencia, al contrario, se complementan. Y cuando nosotros vamos al médico, pues vas a la consulta y regresas, y lo primero que te pregunta tu mamá: ¿qué te dijo el doctor? ¿Qué tienes? Y uno dice: pues me dio unas pastillitas nomás para los síntomas, pero me mandó a hacer unos análisis, porque el doctor va a saber exactamente qué es lo que tenemos a partir de que le llevemos los análisis de laboratorio y vea la sangre, los estudios de creatinina, los del colesterol, los de la presión, los del azúcar, y entonces va a poder tener una visión mucho más amplia de cuál es el diagnóstico para poder decir: esto es lo que hay que hacer. Y la sábana santa, como la yate de la Virgen de Guadalupe, han tenido que pasar por todo estos exámenes de laboratorio, en donde se analiza, en el caso de la sábana santa, se analiza la sangre, se determina que efectivamente es sangre, se determina qué tipo de sangre es, y se determina que es sangre que también hay otras áreas en donde ya tiene suero, que nos da una circunstancia totalmente diferente a la primera. Se le hacen estudios de rayos ultravioleta, de rayos X, de todo lo que se pueda imaginar, de estudios de radiación, estudios de iluminación, estudios de todo tipo, porque es lo que se tiene en la actualidad. Y en la medida en que van surgiendo nuevas tecnologías, que son tecnologías de punta, bueno, pues todo eso se va a aplicar a lo que no puede explicar la ciencia en este momento. Y tenemos, no lo sé, es que mandaron los estadounidenses, que son quienes tienen mayor tecnología, mandaron un dron que es no tripulado, que tiene unas capacidades increíbles, y decimos: esa debe ser tecnología vieja para ellos. Ellos nos están mostrando tecnología de hace 20 años que tenían, porque actualmente deben de tener cuestiones increíbles en términos de tecnología. Y ellos, que son quienes a través de los desarrollos de la guerra, que es lo que más desarrolla la tecnología, tienen lo último, y eso último generalmente está en la NASA, y los científicos de la NASA y de las universidades más avanzadas son quienes han venido a hacer los estudios. Tenemos que es el non plus ultra de la ciencia, que son los sabios de la actualidad quienes están haciendo esos estudios, y no han podido darle alcance a todo lo que nos trae de riqueza la sábana santa y la yate de la Virgen. Me parece importante esto de la inteligencia artificial actualmente, porque da la posibilidad de una recreación en 3 dimensiones, ¿no?
y gracias a eso también se ha hecho el rostro del hombre de la sábana, como luego le llaman, para no decir que es Jesús de Nazaret, el Cristo, porque quien los está estudiando, muchos de ellos no son cristianos, no son personas de fe, la mayoría no son cristianos, ¿no? Entonces hablan del hombre de la sábana, ¿no? El hombre que estuvo en la sábana de Turín, pero gracias a la tecnología y sobre todo estas impresoras que ahora se hacen impresiones 3D, se hizo el rostro de Jesús. Bueno, empezó el rostro. Entonces se hace el rostro y luego el cuerpo, pero incluso gracias a eso también el Cristo. O sea, un Cristo, tenemos Cristos en la parte del arte, ¿no? De las bellas artes, tenemos pinturas de crucifijo, ¿verdad? De Cristo crucificado, esculturas, y están muy estilizadas, ¿no? O sea, con mucha armonía, ¿no? Pues, simetría, ¿no? Los dos brazos, todo. Y ahora con los estudios que se han hecho recientemente y en esta recreación del cuerpo, como estuvo colocado el hombre de la sábana, como dicen los científicos, pues se hace ahora este crucifijo donde el cuerpo de Cristo, nos damos cuenta que tenía un hombro dislocado. Entonces no es un Cristo perfectamente en simetría y estético, no. Es un Cristo realmente, aquel hombre fue brutalmente flagelado y cargando aquel madero en el cual fue crucificado, y eso hace producto que al momento de la crucifixión estiran el brazo para poder clavar, y ahí viene esta dislocación del hombro, y eso también se ve registrado en la sábana. Entonces, ¿cómo la ciencia ahora también ya nos permite tener una imagen físicamente real de Cristo, ¿no? Ciertamente los pintores, los escultores, pues buscaban mantener la belleza, la estética de Jesús, ¿no? Pues es el Mesías, es el Hijo de Dios, entonces siempre se buscó esa armonía, digamos, ¿no? Esa belleza estética, que nos damos cuenta que no es así. Oiga, padre, le platico una anécdota. Estamos montando la exposición sobre la Sábana Santa y entonces le digo a un sacerdote amigo: oiga, padre, usted tiene un Cristo ahí de tamaño natural, me gustaría, préstemelo para la exposición. A mí me gustaría poder tener un Cristo, pero que ese Cristo mostrara las heridas de la flagelación. No, mi Cristo no me lo toques, así está muy bonito como está, así enterito. Y es que tenemos esos Cristos hermosos que no son el Cristo que es. Y cómo, además de este herida en el hombro y la dislocación que se puede ver también en la Sábana Santa, yo tengo por ahí un crucifijo de mi abuelo, y entonces tiene el dedo así, y los dedos así. Yo pensaba que estaba roto el Cristo, y no está roto, y lo veo uno ahora en la Sábana Santa que dice: ¿por qué muestra 4 dedos? Porque en el momento en el que penetra el clavo, los romanos, le digo, sabían perfectamente y qué hacer, y milimétricamente lo hacían. Perfora el nervio que cruza la mano y el dedo inmediatamente se engatilla, se dice. Ya no hay forma de que puedan abrirlo, y así se queda, y así está el Cristo con sus 4 dedos y el dedo oculto, el dedo gordo que le llamamos el pulgar. Pero son cosas que nos han mostrado los estudios más modernos, que coinciden con los hechos históricos, que coinciden con la biología del cuerpo humano, y que nos muestran unas fotografías históricas, atemporales, maravillosas.
y que nos dice precisamente el Evangelio, ¿no? Ahorita que decías cómo los romanos sabían perfectamente crucificar, y lo que Jesús le pide al Padre cuando está siendo crucificado: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Claro que aquellos hombres sabían lo que estaban haciendo, pero aprovecho esta intervención y sobre todo porque desde nuestra fe pues tenemos que seguir la enseñanza del Maestro. Él nos pide que vivamos el amor, y el amor es perdón. No hay amor más grande que aquel que da la vida por los amigos. Él lo demostró, entregó hasta la última gota de sangre por amor a nosotros y murió perdonando a aquellos que lo asesinaban. Y esta frase de Jesús, perdónanos porque no saben lo que hacen, no se refiere precisamente a ese acto de crucifixión. Aquellos hombres sabían lo que estaban haciendo, crucificando a un hombre a una cruz. Ese hombre iba a morir, o sea, ellos perfectamente sabían lo que estaban haciendo. ¿A qué se refiere Jesús? Y eso es lo que también nosotros hoy, aprovechando esta ocasión, tenemos que ir más allá. El perdón no es solamente por la acción cometida, sino las consecuencias de esa acción. Y nosotros también estamos llamados a perdonar y pedirle a Dios que perdone a aquellos que nos han dañado, porque no saben los daños que han ocasionado en nosotros con sus palabras, con sus actitudes, con sus muestras de rencor hacia nosotros. Y ahí es donde tenemos que perdonar. Y aunque no lo dice el códice así de la sábana santa, pero se complementa con el mensaje del Evangelio, como lo vimos en la cápsula anterior. Los relatos del Evangelio nos habla precisamente de esta pasión, muerte y resurrección, y la sábana santa también nos habla de esto, y nos habla del perdón tan necesario en la humanidad de ayer, de hoy y de mañana. La imagen y la presencia de la Virgen de Guadalupe en México vino también a reconciliar a dos razas, y ahí es donde se vive el perdón. Y bueno, pues también estamos llamados nosotros en esta realidad, en esta actualidad, a perdonar y a pedirle a Dios que perdone a aquellos que se obstinan a hacer el mal porque no saben lo que hacen. Obstinados por ganar dinero, por tener, qué sé yo, tantas cosas, una vida fácil, cómoda, pero no saben todo el daño que están haciendo, cómo están pervirtiendo a las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones que se están perdiendo por la perversidad de tantos hombres, tantas personas que no saben lo que hacen. Pues bueno, este es el mensaje de este conversatorio. Gracias Rafa, gracias Félix, gracias a ustedes. No se olviden de suscribirse, darle like, y también agradecemos los comentarios y esta retroalimentación que hemos podido tener con ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.